Bueno, pues buenas tardes. Hoy en esta tarde de jueves 26 de mayo, pues vamos a compartirles tanto Sandra como yo esta charla, que la verdad para mí este tema es un tema que me apasiona por lo importante que es y por los efectos que genera el trabajar en nuestro niño interior, en nuestras vidas. Entonces, la charla se llama, perdón, discúlpenme un momento. La charla se llama Al sanar mi niño interior, me asumo como adulto, y vamos hoy a platicar un poquito de esto, pero queremos darle una nueva mirada a este tema en donde vamos a vernos desde este adulto que somos. Entonces, bueno, primero me quiero presentar yo. Voy a cerrar ya el cartel. Entonces, pues mi nombre es Ana Ramírez y yo soy directora del Centro de Vinculación. Soy terapeuta en vinculación del Centro de Vinculación Coyohuali, perdón, no dije el nombre completo. Soy terapeuta en vinculación. Inicié mi carrera como maestra, como pedagoga y también con mi formación en educación intercultural. Y bueno, pues cuando me incursioné al trabajo de la terapia, pues me empecé como yo misma, mi punto de partida fui yo misma, haciendo mi trabajo, haciendo mi proceso, revisando mis vínculos, y pues gran parte de mi trabajo ha sido la sanación con mi niño interior, ¿no? Y al momento de estar yo trabajando conmigo y con mi historia pasada, pues he podido como quitar esta parte opaca y poder hacer que mi esencia sea la que cada vez me sostenga más. Entonces, parte de lo que yo comparto en este espacio y en el trabajo de la niña interior, pues es mi proceso. Entonces, creo que desde ahí me muevo de una vivencia muy personal y de una experiencia pues que la he hecho como parte de mi camino. Y también dado los resultados que ha habido en mi propia historia, en mi propia vida, pues por eso es que me comprometo mucho también a compartirlo, ¿no? Y bueno, pues con Sandra tenemos ya una historia de conocernos ya hace un rato, justamente en Coyohuali. Ella llegó a Coyohuali y ahorita nos va a platicar un poquito más a través de la yoga y después, bueno, como haciendo su proceso personal, luego como colaboradora y ahora pues estamos aquí juntas en este espacio. Y entonces, Sandra, te dejo que tú te presentes. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Sí, pues yo estoy muy contenta de compartir este espacio aquí con Ana en esta charla de Al sanar mi niño interior me asumo como adulta, ¿no? Y también para mí ha sido este proceso de ir encontrándome, de ir reconociendo quién es Sandra, quién es esta Sandra esencial. Y ahí en este proceso, pues descubro pues que hay que... ¿no te oigo, Ana? Perdón. Ah. Entonces ahí descubro que tengo una niña herida, otra ya una niña muy, muy herida, donde estaba muy reactiva, ¿no? Muy enojada. Y para mí esa es la importancia de trabajar con el niño interior, ¿no? Donde yo le doy cabida a esta niña que exprese lo que no pudo expresar en su momento, ¿no? Empezar a identificar esas emociones o esos bloqueos guardados en mi cuerpo, sobre todo en mi garganta, ¿no? Eso que no puedo expresar esa niña. Y al seguir, porque todavía sigue, ¿no? Pero ya no sale esa niña súper dramática, súper enojada, súper reactiva, ¿no? Ya cada vez la identifico más, la reconozco más, he aprendido a contenerla, ¿no? He aprendido a escucharla. Y bueno, eso puedo yo ver que me ha ayudado muchísimo hacia ir dar estos pasos hacia la adultez, ¿no? Hacia ser esta Sandra adulta. Y también puedo reconocer cómo este ser adulta es todo un caminar, todo un proceso, ¿no? Porque podemos estar ahí por un instante y al mismo tiempo ya me fui a un lado de una polaridad o de la otra, ¿no? Que es lo que ahorita a mí me gustaría compartirles, lo que he descubierto.
Entonces, para mí es muy importante este trabajo de identificar y darle su lugar a este niño interior, y es, digamos, yo dijera que un gran porcentaje de cuando estamos en este trabajo de crecimiento personal, ¿no? Entonces, pues muy contenta de compartir hoy con ustedes. Me gustaría si pudieran abrir las cámaras, así me siento como rara, pero bienvenidos. Gracias, Sandra. Pues les voy a compartir un poco cuál va a ser el mecanismo de la charla, ¿no? Para que podamos como ir entendiendo qué es lo que vamos a compartir hoy. Entonces, primero vamos a partir, como dice Sandra, de este ser adulto, pero ¿qué significa, Olale? ¿Qué significa ser adulto desde nuestra zona reactiva? ¿No? ¿Cómo vive un adulto desde su niño o su niña interior herida? Entonces, aquí es muy importante identificar, porque finalmente, pues todas las personas que ya tenemos más de 21 años o 18 en algunos países, pues ya estamos considerados como adultos, ¿no? Pero, ¿qué significa pasar como esta meta de, ya soy adulto? Y por qué muchas veces esta vida del adulto se siente o se vive con tanta pesadez, con tanto complejidad, en medio de dinámicas repetitivas que a veces son muy cansadas, muy desgastantes y de las cuales sentimos que no podemos salir, ¿no? Y a veces nos generan vergüenza, a veces nos generan mucha tristeza, a veces cierta desesperación. Y lo más fácil en muchas de las ocasiones es como creer que el problema está fuera de mí, ¿no? Que el problema está con la gente con la que me relaciono, con la circunstancia en la que vivo, hasta con el gobierno que tenemos, ¿no? Entonces, pues todo esto es parte de lo que les vamos a platicar. Luego vamos a hacer un pequeño ejercicio para sentir esta conexión con esta niña o niño interior. Y luego la tercera parte de la charla la vamos a dedicar a hablar un poco de cómo. Muchas veces sé que la pregunta es, sí, bueno, ¿y cómo? Ya lo entendí. ¿Cómo hacer este caminito de ir sanando a este niño interior, ¿no? A esta niña interior. Entonces, bueno, pues parte de esto es de lo que vamos a compartir en la tarde de hoy. Espero que sea muy ameno también para ustedes, porque también estoy convencida que parte de este proceso de ir creciendo es importante, pues como irlo sintiendo como rico, ¿no? A veces es doloroso, pero finalmente ver más el beneficio que la transición. Entonces, ¿cómo para mí me puede beneficiar el hacer este trabajo? Por el tiempo que invierto, por los recursos que a veces invierto. Entonces, ver cómo enfocarnos más en este beneficio. Entonces, pues vamos a empezar. Ok, pues les voy a compartir una pequeña laminita que hice para cuando yo lo hago como más gráfico me queda más claro. Entonces, pues justo para esta charla yo me preguntaba qué es para mí ser adulta, ¿no? Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, para mí qué es ser adulta, lo primero que se me vino es como si yo estuviera imitando algo o a alguien, ¿no? Y entonces ahí me descubro yo en una dualidad, ¿no? Por eso aquí le puse dualidad, donde a veces me siento como una adulta niña o como una adulta madre, ¿no? Y entonces cuando yo veo este comportamiento de esta adulta niña, veo cómo reclamo, cómo exijo que me den, cómo quiero que me cuiden, sobre todo, claro, esto a veces se lo he hecho muchísimo a mi pareja, ¿no? Y cómo quiero que todo sea a mi manera, ¿no? Y cuando penduleo, que luego me pongo en este estado que yo me siento así como muy autoritaria, ¿no? Esta persona que prohíbe, que no permite, ¿no? Hasta mi hija me dice, mamá, a ti solo te gusta mandar, ¿no? Y justo ahí sale esa autoritaria mía, ¿no? Y la que quiere controlar todo. Ajá. Y también justo aquí donde estoy en esta adulta mamá, como yo le llamé, ¿no? Pues me sale esta personaje también de salvadora, ¿no? Donde hay pobrecito hay que ayudar, pero este pobrecito donde yo minimizo, ¿no? Donde veo menos fuerte al otro. Y por supuesto también me sale esta adulta crítica, la que juzga, la que descalifica, ¿no?
Entonces, ese es como este primer descubrimiento que yo hago de o estoy en esta adulta niña o en esta adulta, digamos, en un estado madre o padre, dependiendo si es hombre o mujer, ¿no? Y entonces también me doy cuenta que estoy o en el pasado o en el futuro, ¿no? Y cuando estoy en el pasado, pues empiezo como a mucha queja, como ya dije, ¿no? Y entonces estoy en un pasado de China, antes ganaba mejor en ese trabajo que estaba, pero bueno, no era feliz. Antes era mejor, antes nos íbamos más de vacaciones, ¿no? Estoy en un estado ahí, en el pasado, quitándome mucha energía. O me voy al otro lado del péndulo, donde estoy en un estado de muy al futuro, de chin, la siguiente semana la voy a tener pesadísima, tengo que echar ganas, o chin, ya me voy a ir de vacaciones y tengo que trabajar, echar los kilos, ¿no? Pero el chiste es que nunca puedo estar casi en mi centro, ¿no? Estoy en el pasado o estoy en el futuro. Ajá. Entonces, estar en estas dualidades de las que les contaba, en estado niño, en estado padre o en el pasado, en el futuro, pues para mí es una sensación donde me hace sentir atrapada, donde me hace sentir con poca libertad y que a veces no sé ni cómo ni por dónde, ¿no? Y esta sensación, pues me lleva, yo me gusta visualizarlo como, me siento muy empoderada, como un globo muy inflado y a veces como un globo súper ponchado, ¿no? Donde ahí me resigno y me someto y digo, pues sí, así me tocó, esto ya no se puede cambiar, pues así es, ¿no? Y entonces, cuando estoy en este estado de este globo ponchado, de no saber por dónde, pues ahí lo que yo identifico es esta resistencia a crecer, como si no hubiera caminos, como si no hubiera otras posibilidades, pero es como sí quiero, pero no quiero, ¿no? Y ahí es, yo observo que estoy en un estado de inocente, ¿no? Como si estuviera esperando que alguien venga a resolver. Ajá. Y claro, pues como no me puedo quedar o aguantar este malestar o esta incomodidad, pues me tengo que poner un escudo, ¿no? Un escudo para protegerme de lo que siento, para no sentir esto que me siento atrapada, acorralada, a veces hasta muy limitada, ¿no? Y ahí puedo sentir cómo se bloquea mi cuerpo para no sentir esto que realmente es muy incómodo, este dolor de sentirse ahí atrapado, ¿no? Y entonces ahí surge esta defensa de Sandra, una defensa o un escudo, ¿no? Para protegerse de ese dolor. Pero lo que Sandra también descubre es que cuando pongo este escudo, según yo, para protegerme de esto que no es tan positivo, de esto que es muy incómodo, pueden ser mis nervios, mis taquicardias o lo que sea, ¿no? Pues justo tampoco está entrando lo bueno, lo positivo, no entra lo nuevo, ¿no? Entonces siento que yo nada más me protejo de lo que no me gusta, pero tampoco está entrando lo que sí me gustaría, lo bueno, ¿no? Entonces aquí pues justo sale esta defensa. Y claro, pues como no me resisto, quiero ser la niñita buena y me estoy protegiendo, pues yo tengo que buscar un culpable, ¿no? Un culpable o un cuidador y ahí es donde yo justo veo como en esta forma de defenderme, digo, pues sí, aquí vivo con mi miedo, con mis nervios, con mi taquicardia, con esta sensación de que todo me rebasa y pues tengo que buscar un culpable para todo eso, ¿no? Y observo también cómo ahí me alejo para no sentir todo esto, ¿no? Entonces, si se pueden dar cuenta, o sea, para mí estar en estos lados de la cuerda o en este péndulo, en esta dualidad, pues sí mi cuerpo expresa, sí siente, ¿no? Y como dijo Ana al principio, pues parece ser que ser adulto es muy aburrido, no tiene nada de divertido, ¿no? Parece como que es muy pesado, como si fuera mucho abrume, como si no fluyera, ¿no? Y entonces parece que siempre estoy como o muy responsable o esquivando la responsabilidad, ¿no? Sí quiero, pero no quiero, ¿no? O pues a veces estoy muy miedosa, muy insegura y a veces como acá súper poderosa, amorosa, buena onda, ¿no? Entonces, lo que yo descubro es que, oh sorpresa, ¿no? Yo estando en esta dualidad, no estoy en un estado adulto, ¿no? Que sería este centro que se ve aquí, y entonces esto me indica pues que estoy siempre en una polaridad o penduleando en esta niña que les mencionaba hace rato o en esta como madre regañona, exigente, mandona, como me dice mi hija, ¿no? Y entonces, pues
justo uno de los caminos para caminar hacia este centro, hacia este ser adulto más esencial, donde yo no me sienta que estoy imitando a alguien, ¿no? O no siendo yo, pues uno de estos grandes pasos es reconocer, digamos, ya un movimiento del adulto es reconocer, pues que no estoy contenta, que no me siento en una vida en equilibrio, ¿no? Que darme cuenta que no estoy ganando lo que yo quisiera. Entonces, reconocer, que yo diría esa palabra reconocer, es la primera, digamos, para mí como este primer paso de estar en un estado adulto, ¿no? Y también estar aquí en este estado adulto me requiere que de lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo haga, soy yo la responsable para ir caminando cada vez más hacia este centro. Ya no buscar estos culpables que yo les mencionaba acá, ¿no? O pensar que en un futuro va a llegar aquí la Mujer Maravilla para salvarme, ¿no? Entonces, pues uno de los pasos para ir saliendo de esta polaridad o de esta dualidad, pues es justo, y para estar más en mi centro, pues es justo darle primero, dijera yo, es decir, sí quiero estar acá, porque estar acá y acá es muy, muy desgastante, muy cansado, ¿no? Ya me cansé como de estar en este globo ponchado y después otra vez como tomar la pila. Entonces, en esto de reconocer que ahí no estoy a gusto, el siguiente paso para mí sería decir, sí quiero. ¿Cómo hago para llegar a este estado del centro, no? Para ser cada vez más yo. Ajá. Y entonces, como yo les decía, pues hay como todo este caminito, después de decir yo sí quiero ir hasta este camino centrado, ¿no? Pues es justo darle lugar a esta niña, a lo que sintió esta niña, a lo que le dolió, porque por eso está acá mucho en el pasado, ¿no? Como pidiendo, reclamando, exigiendo, ¿no? Entonces, pues sí, justo para dar este salto hacia esta vida consciente y alineada a este centro, a esta esencia que yo soy, a este amor que yo soy, pues es justo sí, lo que yo les decía, ¿no? Decir sí quiero tomar, sí quiero darle lugar a mi niño, sí quiero tomar lo que sí hubo de mi mamá y de mi papá y ir caminando hacia este centro, ¿no? Y este centro pues es ir reconociendo lo que sí hubo en este niño, ¿no? Hay cualidades muy valiosas en lo que comentábamos del niño y también lo que sí hubo de mamá y papá, ¿no? Y ir reconociendo estas necesidades, darme cuenta que lo que faltó para ahora yo responsabilizarme de eso y cada vez ir caminando hacia este centro, ¿no? Ahora, pues, ¿cuál sería la ventaja de estar en este centro, ¿no? En este adulto, en este yo esencial? Entonces, lo que yo veo en esos pequeños destellos que de repente toco, ¿no? Es, lo primero que yo siento es ligereza, ¿no? Es ligereza y donde hasta yo siento como que hasta mi mirada se amplía y yo puedo ver todo y cada vez reconozco más como que yo soy esta parte de toda esta red que está viva, ¿no? Y para mí eso me da como mucha calma y también se despierta en mí una sensación de mucha gratitud, ¿no? De reconocer lo que sí tengo. Y también me hace reconocer los recursos que sí tengo, ¿no? Y esta capacidad de hacer la acción necesaria en el momento necesario que se requiere y inclusive ahí hasta me siento creativa, ¿no? Entonces, digo, por yo mencionar algunos, ¿no? Pero justo cuando estoy en este estado del centro, ¿no? Pues eso en esta ligereza me invita a seguir avanzando hacia este adulto. Y pues otra cosa que veo es, y que ahí yo he estado ahora observando mucho, ampliando mi mirada, de que ahora yo veo mi trabajo no solo para mí o para ganar un ingreso, ¿no? Sino yo empiezo a reconocer como esto que yo hago es para un bien mayor. Y siento que eso también es una cualidad del adulto, ¿no? Donde esto es para algo más hacia la vida, ¿no? Entonces, pues esa es, digamos, como la invitación de reconocernos en qué polaridad estamos y que si queremos caminar hacia este centro, hacia este lugar mucho más de lo más esencial que yo soy, ¿no? Y sobre todo para mí es mucho más ligero y pues esa es como si eso me invita, ¿no? Si eso me invita a
a darle cabida a esta niña interior que está ahí demandando, necesitando algo, ¿no? Entonces, pues espero que haya sido clara esta imagen de lo que yo descubro de cómo me muevo de aquí para allá, o en este estado muy reactivo, ¿no? O muy inquisidor, diría yo, ¿no? Entonces, pues me gustaría hacer un ejercicio donde invitemos a este niño interior nuestro, empezarlo a reconocer, ¿no? Empezarlo a escuchar, que es uno de estos primeros pasos que yo les mencionaba, ¿no? Empezarle a dar su lugar a este niño para ir caminando más hacia el centro de este adulto que queremos que salga, ¿no? Entonces les voy a pedir si se recargan bien ahí en su silla, si ponen los pies bien en la tierra, si tienen por ahí cerca un cojín lo pueden tener para abrazarlo o llevar sus manos a su abdomen. Ajá. Y ahí vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a inhalar suavemente y a exhalar. Y vuelvo muy suavemente a inhalar. Y exhalar, vaciando, vaciando, hasta sacando un suspiro. Eso es. Y te voy a invitar a que vayas a un momento de esta niña que fuiste, un momento feliz. Permite que llegue esa niña, no importa la edad, simplemente permite, invítala. Invítala a que aparezca. La reconozco. ¿Dónde está? ¿Cómo está vestida? ¿Qué está haciendo? Inhalo y exhalo. Sigo mirando a esa niña. ¿Cuántos años tenía? Observa ahí sus características que le encantaba hacer. Observa las sensaciones de su cuerpo. ¿Cómo se siente esa niña en ese espacio donde la estás viendo? Y ahí me quedo mirándola, reconociéndola. Eso es. Puedo observar mis sensaciones del cuerpo. Eso es. Que ahora voy a ir a una imagen de alguna situación o evento donde a esa niña no le gustó tanto. Permito ir a esa escena y observo si cambió algo en mi cuerpo. Y vuelvo a exhalar mirando a esa niña, cómo está su carita en esa situación. ¿Cómo la miras? ¿Qué te quiere decir tan solo con su mirada? Y sigo reconociéndola, sintiendo mis sensaciones en el cuerpo. ¿Qué pasa? Observando. Y voy a mirar a esa niña. Me voy a hincar a la altura de sus ojos. Y le voy a decir, sí te veo. Sí te veo.
Y estoy lista para escucharte. Ahora ya crecí y estoy lista para escucharte. Y juntas, vamos a ayudarnos a sanar. Inhalo y exhalo. Y voy volviendo, poco a poco, moviendo los dedos de mis pies, los dedos de mis manos. Y exhalo. Eso es, volviendo aquí a momento presente. Eso es. Ok. Entonces, nada más con sus manos me dicen si están bien. Así. Eso es. Perfecto. Pues ya dimos unos pequeños indicios de reconocer a nuestra niña y le voy a pasar la palabra a Ana. Muchas gracias, Sandra. Pues, miren, me gustaría compartir varios elementos para esto que nos compartió ya Sandra, darle un poquito más de contexto para irlo como asimilando y como irlo ubicando, ¿no? Entonces, lo primero, cuando hablamos de dualidad, justamente uno de los elementos claves de cuando somos niños es que vivimos y estamos moviéndonos en un mundo dual, aunque nuestro nacimiento de origen parte de una unidad. Y la unidad es el inicio, o sea, nuestro inicio, nuestra génesis. Entonces, llegamos como una unidad, pero llegamos a un mundo dual. Entonces, y este mundo dual se acentúa y se acentúa de manera muy fuerte porque la mayor parte de los adultos viven en esta dualidad, ¿no? Entonces viven en esta dualidad remarcando estos criterios como lo que es bueno y lo que es malo. Viven en el pasado, y el pasado se puede vivir de dos maneras, como desde la mucha fantasía de todo fue maravilloso, o desde la tragedia en donde no puedo reconocer las partes que me nutrieron. Entonces, por eso cuando, por ejemplo, aparece el enojo con los padres, aparece de una manera tan desbordante en que nos cuesta trabajo reconocer lo que mis padres me dieron o mis cuidadores y que eso me lleva a estar hoy de pie. Entonces, es esta como mirada infantil en donde o es negro o es blanco y nos cuesta mucho trabajo integrar que si no hubiéramos tenido ciertos cuidados, pues sería realmente imposible estar hoy aquí, ¿no? De pie, sobreviviendo. Y claro que hay personas que sí fueron altamente dañadas y ese daño sí ha llegado a tener un impacto a veces en los cuales no puede sostenerse la persona sosteniendo una dinámica cotidiana. Claro que sí hay casos, ¿no? Pero digamos como que la normalidad es que logramos sostenernos con eso que nos dieron y eso que nos es tan cuesta arriba, eso que nos genera como tanto sobreesfuerzo, esa es la parte donde aparece el niño interior herido. O sea, esto de que es mucho, está muy complicado, es que sostener mi ser autónoma es algo muy complejo, mantener una relación amorosa pareciera como un gran logro y quien la mantiene y se ve feliz, bueno, quise cómo le hizo, o sea, pareciera como que todo eso es parte de arte de magia, ¿no? Entonces, lo primero es ir reconociendo cuáles son estas dualidades en las que nos encontramos y muchas veces en el trabajo terapéutico, pues vamos acompañando a reconocer
sí, sí el daño que tuve, sí, es muy importante reconocerlo y darle voz, y también lo que me nutrió. Entonces, justamente ayer trabajando con un círculo de mujeres y que estamos trabajando con las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Desde bebé, niño pequeño, niño ya como mediano, luego el adolescente y así. Y yo les decía, identifiquen en cada una de estas etapas cuáles eran tus necesidades, así escríbelas todas, cuáles necesidades sí fueron atendidas, sí fueron resueltas y cuáles no. Y esas necesidades que no fueron atendidas o no fueron resueltas son las que hoy están gritando y están gritando que se resuelvan, pero el punto es que cuando llegamos adultos y no nos damos cuenta de manera consciente que nos toca a nosotras o a nosotros hoy resolver esas necesidades, es ahí donde se gesta la codependencia. O sea, yo no puedo avanzar si alguien no me resuelve mis necesidades. Entonces, desde este tipo de pensamiento, dejamos de ver nuestros recursos, dejamos de ver nuestras capacidades y desde ahí hay mucho sufrimiento porque si la persona con la que nos relacionamos no nos resuelve nuestras necesidades, que es ahí donde entra la tiranía, ¿no? La tiranía de la víctima, sin ti yo no voy a estar bien. Y claro, en bono con un cuidador, con una cuidadora, con un rescatador que me diga, claro, sí, no te preocupes, yo voy a ocuparme de resolverte tus necesidades, ¿no? Pero por debajo me está diciendo, pero tú también te vas a resolver las mías. Y entonces quedamos como enganchados en una dinámica perversa, pues porque no estamos relacionándonos desde una libertad, sino nos estamos relacionando desde una exigencia en donde empezamos al inicio amablemente atendiendo y resolviendo las necesidades porque queríamos, hasta que se convierte en una exigencia y hasta puede llegar a ser una amenaza, ¿no? Entonces, es ahí desde donde está gritando el niño interior o la niña interior herida de yo no puedo sola, necesito a alguien que me venga a rescatar, o bien habla la otra parte, que es la otra parte de nuestra dualidad, en donde yo no necesito a nadie y yo resuelvo todo yo sola, ¿no? Que esa es como la autonomía, pero es esta autonomía basada en un yo no necesito a nadie, ¿sí? O no quiero acercarme, o me cuesta mucho trabajo la cercanía, porque acercarme a alguien, por más que anhele esa cercanía, en realidad la cercanía genera una contradicción muy fuerte, porque muchas veces nos queremos acercar y al mismo tiempo nos da pánico la cercanía, ¿no? Porque ¿qué tal si me rechaza? Entonces, aquí es donde se abren estas heridas de la infancia, una de ellas es el rechazo, que me lleva a una memoria antigua y dice, aléjate porque puedes ser violentada o si no te da lo que tú necesitas, lo que tu niña herida necesita, entonces eso va a abrir una memoria pasada que te va a doler mucho, ¿sí? Y aquí hay mucha dinámica en la que estamos muchas veces metidos, que es alejarnos de lo que duele sin darnos cuenta que vivimos recreando el dolor, pero recreando el dolor al grado de llevarlo a niveles de sufrimiento. Porque en lugar de ponernos enfrente de lo que duele, que esa es parte de lo que, de la ruta para sanar al niño interior, ir y colocarme enfrente de esa experiencia que fue muy dolorosa, que seguramente me va a seguir doliendo, pero en lugar de huir de esa experiencia o de seguir peleando porque esa experiencia me hubiera gustado que no fuera así, y es real que nos gustaría que no hubiera sido así, pero eso no nos permite sanarla. Entonces, cuando queremos salir de esa dualidad, porque la dualidad es parte de la dinámica que nos lleva a sentir ese dolor, porque o solamente vemos como la parte que me nutrió y cuando vemos esa parte, pues obviamente nos sentimos relajadas, nos sentimos más en calma, sentimos que algo como que vuelve a respirar en nosotros. Pero si volteamos a ver la parte que duele, vamos a sentir mucho dolor, vamos a entrar en dinámicas de sufrimiento, entonces ya nada más me quiero voltear para acá. Entonces, ¿cómo hacerle para poder enfrentar el dolor sin que me atrape esta sensación de angustia o de ansiedad o de querer salir corriendo?
Entonces, es muy importante tomar este lado en donde estoy recogiendo los recursos que tuve de niña y que sigo teniendo, y recoger lo que me nutrió y lo que me conecta con mis cuidadores, en particular con papá o mamá, o con los hermanos, que no son los cuidadores, pero sí son mis compañeros de camino, para poder ir hacia donde está la herida y sanarla, ¿no? Entonces, cuando yo quiero sanar la herida y quiero vivir desde este adulto, no solamente responsable, sino también en un sentido mayor de plenitud, hay una como primera condición que yo he visto en mi trabajo y en mi acompañamiento. Para mí la primera condición, que esa es la que yo normalmente pregunto a la gente cuando iniciamos este trabajo, es si quieres sanar, si realmente quieres sanar. Entonces, sí se requiere un sí bien convencido de sí, sí quiero sanar, ya es mi momento, ya estoy decidida, decidido. Y bueno, entonces ahí empieza como este camino, ¿no? Porque vamos a ir encontrando algunas perlas y también vamos a ir encontrando algunas situaciones que no nos van a ser placenteras. Entonces, ok, una vez que digo sí, sí quiero sanar, si estoy dispuesta, si estoy lista para hacer este trabajo y este proceso de sanación, entonces voy a ir a hacer este movimiento que decía Sandra, ¿no? Voy a reconocer. Y este reconocer es ver mi historia como un mapa. Y en ese mapa voy a encontrar como diversos elementos, diversos momentos, algunos muy gozosos, algunos muy nutrientes y otros no tanto, otros más bien dolorosos, ¿no? Entonces tengo que hacer mi mapa completo y una vez que hago mi mapa completo, me voy a sentir simplemente con ese mapa de reconocer lo que me nutrió y reconocer lo que no, ya ese mapa me va a dar calma, porque me voy a dar cuenta que ni todo es fantasía y wow, qué risa y qué bonito, ni todo está puesto en la tragedia en donde siento pues una desolación tremenda, ¿no? Entonces, la invitación, nosotros cuando trabajamos en el taller de niño interior, las invitamos y los invitamos a hacer una línea que le llamamos línea de vida, y en esa línea de vida les digo yo, por favor, no hagan como la ruta de la tragedia, ¿no? O sea, incluyan todos esos recuerdos y todos esos elementos que han sido parte de nuestra infancia, pero nos podemos poner como hasta un cachorro o una mascota con la cual yo disfruté un montón, o esa Navidad en la que me trajeron el regalo que sí quería, o ese momento cuando llegó mi hermanito a casa y que sentí tantísima emoción porque tenía yo un hermano pequeño, o ese momento en que me puedo acordar del abrazo que me dio mi padre, o ese premio que me dieron en la escuela. Entonces, cuando voy sacando de mi baúl de los recuerdos esas historias, pues también puedo empezar a recordar aquello que no estuvo lindo, aquello que me dolió, aquello que me lastimó, aquello que me amenazó de alguna u otra forma y que me metió en una dinámica de silencio en donde yo no pude compartir, en donde no pude decirle a nadie, o quise hacerlo, pero no me sentía escuchada. Y entonces estoy integrando como toda esta línea de mi vida en donde están estos claros oscuros y voy dejando un poquito esta dinámica dual, ¿no? Y además, otro elemento importante para todo este proceso de sanación es como quitar este juicio de si fue bueno o fue malo. Simplemente decir fue, sucedió, sí pasó, no estoy loca, es real que sucedió. Y también aquí es importante recordar, yo siempre como que tengo esta sensación que para mí me da mucha luz de cuando yo he regresado a espacios que estuve en la infancia, sobre todo cuando pasó ya mucho tiempo, y la sensación con la que me quedo es, ay, yo recordaba este patio muchísimo más grande, ¿no? Ay, pero si yo me lo imaginaba así, ay, pero yo pensé que era más rojo, ay, no, pero mi tío yo lo veía más delgado, ¿no? Me parecía como que era muy alto. Entonces, claro, la dimensión y mi mirada cuando yo era una niña, pues todo me parecía más grande. El grito me parecía que me asustaba muchísimo más a un grito que yo pueda tener o pueda escuchar de alguien hoy. Una noticia de lo que estaba pasando en mi exterior me resultaba muchísimo más amenazadora de lo que me pueda resultar hoy.
Pues porque finalmente yo era pequeña, yo no era autónoma, yo dependía de la gente que me cuidaba y el mundo exterior es más amenazante para una niña pequeña, para los retos que eso me significan, pero también igualmente, por eso para una niña pequeña un helado puede ser el mejor regalo, ¿no? O ese juguete tan esperado puede ser la ilusión que me sostenga todo un año completo. O sea, para mí así funcionaba, porque el único regalo de juguete que nos daban era para los Reyes Magos. Entonces recuerdo con mis hermanos planeando la famosa carta una y otra vez y la hacíamos y la rompíamos y la hacíamos y la rompíamos, pues porque esa ilusión nos sostenía así muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, es este mundo fantástico del niño en donde esa parte de esa magia y esa ilusión puede ser tan grande y me puedo sentir tan divertida con un globo y al mismo tiempo ese evento me pudo haber marcado de tal nivel y de tal forma que si yo no lo reconfiguro con mis recursos de adulto, es como si el miedo, lo que decía Sandra, se queda como un globo inflado y cuando vuelvo a reproducir con todos mis recursos y con todo lo que sí me nutrió, voy dándole como el justo tamaño y ese miedo empieza como a desinflarse o esa sensación de rechazo empieza a desbaratarse o esta herida que duele tanto de la vergüenza empieza a deshacerse. Claro, hay heridas que son mucho más profundas, que tocaron áreas de nuestra vida mucho más frágiles y va a llevar un poco más de tiempo la reparación, pero sí es posible repararlas. Y la reparación no significa desaparecerlas, porque es como cualquier herida, va a quedar la cicatriz. Yo la tengo aquí en la frente, ya no se me ve, antes se me notaba mucho en un abultamiento, pero todavía cuando me la toco siento como si fuera algo salidito de una herida que tuve a los 6 años, ¿no? De una caída que fue muy fuerte, que todavía la recuerdo porque claro, fui a dar a quirófano y demás, ¿no? Pero también siempre que me acuerdo de esa caída, me recuerdo cuando saliendo del hospital después, mi papá me llevó a la panadería a comprar unas gelatinas, a comprar algo que yo quisiera. Y yo elegí gelatinas para mí, para todos mis hermanos, porque eso era algo que casi nunca nos compraban, ¿no? Entonces, como que tengo las dos. O sea, hoy después de haber reconstruido esa experiencia, que pues antes solamente me venía el recuerdo de la sangre, de la urgencia, de mi papá corriendo en el hospital porque fue el quien me llevó, y luego cuando reconstruí la experiencia y me pude acordar de ese momento en que mi papá me llevó a la panadería y me dijo, elige lo que tú quieras, y elegí gelatinas para mí, para todos mis hermanos, y llegué a la casa con mi charolita, y cómo me hicieron fiestas. Entonces, ese evento lo reconfiguré de otra forma y hasta recordé mucho cómo llegué, estaban mis abuelos y mis abuelos decían qué valiente había sido, mi tío que era el pediatra me fue a ver como 2 días después, me llevó una pomadita, pero eso yo en mi primer momento de trabajar ese recuerdo, esta parte la tenía como anulada. Yo solo me acordaba de cómo me había dolido, de la lámpara del quirófano que no sé por qué lo tenía tan presente, porque yo creo que me empezaron a coser antes de la anestesia, porque ya hasta recuerdo esa mano. Y entonces ya la reconfiguración, claro que me viene como a recordar al grado, me viene a recordar, perdón, termino la frase de la experiencia, al grado de cuando después, tiempo después, mis hijos les llegó a pasar algo, ya no me desmayaba como las primeras veces cuando les pasó algo, que yo siempre decía, híjole, cuando les pase algo, siempre tengo que estar con alguien, porque mi hijo con un problema, yo desmayada, ¿qué vamos a hacer, no? Y de maestra me desmayé varias veces cuando los niños tuvieron accidentes, pues porque me llevaba ese recuerdo. Entonces, después del evento, de ver mis desmayos, cuando había un accidente, yo empecé a trabajar con ese evento, hice la reconfiguración y se integró la experiencia, pero con todos los recursos y con toda la experiencia. Y mi sorpresa fue que la siguiente vez que me tocó estar en un accidente que fue con mi hermana, ya no solo no me desmayé, sino fui súper útil para resolver el accidente, ¿no? No fui la protagonista en ayudar al accidente, eso sí lo tengo muy claro, porque ahí todavía no estaba tan lista, pero sí pude como ser de mucha utilidad, ¿no? La siguiente vez en el otro accidente, y yo lo reconocí mucho, me acuerdo que me agradecía y lo reconocía, que ese trabajo que había hecho había podido después
como ponerlo al servicio de alguien que había sido mi hermana, ¿no? Y de hecho, pues sí, salvarle la vida entre yo y mi pareja. Y en el siguiente vez ya me tocó sola una situación y pude resolverlo respirando y estando tranquila. Entonces, esta es una reconfiguración de un ejemplo que les estoy poniendo de cómo vamos a trabajar y de cómo trabajamos estas heridas que tienen diferentes grados de impacto. No todas tienen lo mismo. Obviamente no va a ser lo mismo recordar que en una ocasión mi madre se fue de viaje, que me dejó 3 días, a trabajar con que pues, mi madre se fue y me dejó varios años, ¿no? Entonces, el nivel de impacto es diferente. Ahora, aún así, si cuando mi mamá se fue 3 días, yo tuve en ese evento una contención adecuada, ese evento simplemente no va a tener un marcaje en mi historia tan impactante a como si yo no hubiera tenido una contención adecuada, aunque hubieran sido 3 días, ¿no? Entonces, todos esos elementos es importante irlos considerando cuando trabajamos con nuestro niño interior y hacemos como de alguna forma un regreso a la historia, pero ese regreso, lo que yo veo en mi trabajo en el día a día, cuando hay recursos, cuando hay claridad, cuando hay un buen acompañamiento, cuando hay una buena contención, pues hasta el cuerpo se relaja. Y uno de los elementos de relajar el cuerpo es la confianza que se produce para hacer la sanación y también como darme cuenta que yo soy la protagonista de este trabajo y quien me esté acompañando, ya sean mis compañeros, compañeras de círculo, ya sea mi terapeuta, ya sea algún amigo, alguna amiga, a veces sano simplemente con contar una historia, pero siempre regresar a que yo estoy haciendo el trabajo, ¿no? Por eso decir sí quiero sanar, es tan importante que sea una decisión que venga del corazón, que venga de mi convicción y en donde yo voy a poner como todos esos recursos. Entonces, una vez que yo digo sí, a lo que me va a llevar también, que fue a mí lo que me pasó con con esta historia, que por cierto nunca la había platicado en voz alta, no sé por qué hoy fue la que saltó, decir voy a detener este deterioro, ¿no? Y entonces yo decía, si yo necesito, por ejemplo, ser un buen acompañante para alguien que tenga un accidente, y a mí lo que me preocupaba eran mis hijos, entonces yo decía, imagínense en el caso de mis hijos, que ellos les pase algo y yo me desmaye. O sea, ¿cuál va a ser la contención que yo les puedo dar? Obviamente eso les va a generar una inseguridad horrible, ¿no? Y les va a dejar una huella seguramente. Entonces, yo lo hice como por 2 motivos, porque dije, esto lo tengo yo que arreglar para mí, pero también lo quiero solucionar, pues porque quiero no generar un impacto así adelante para más personas, ¿no? Entonces, esto me llevó a mí a tomar la decisión de detener ya esa dinámica y atenderla. Entonces, y de ahí salir de un sentimiento dual, en donde era, es que yo no puedo, es que no soy capaz, como si el desmayo ya fuera algo predestinado en mi vida, ¿no? Y cuando descubrí pues que ya no estaba sucediendo, me di cuenta que el trauma de mi historia había llegado a tal nivel que hasta fisiológicamente había tenido un impacto, ¿no? En donde ya había una forma de accionar de mi cuerpo como una forma de reacción, y ahí es donde está la reacción. Ahora, la reacción puede ser fisiológica, como lo que les estoy compartiendo, pero también puede ser emocional. Entonces vemos una persona reactiva donde, por ejemplo, tengo un problema en el tráfico y de repente la persona, porque alguien se me cruzó en el coche y sale disparada gritando, amenazando, hasta aventando el coche, hasta golpeando. Entonces ahí estamos viendo una persona reactiva que obviamente no tiene que ver con el evento que está viviendo. Tiene que ver con un recuerdo, es donde hay que ir para revisar cuál es ese recuerdo, que le está haciendo una conexión con el evento actual, ¿no? Entonces, las personas que trabajamos con trauma se dice que es situaciones similares en contextos diferentes. Entonces, digamos, estoy haciendo como una conexión entre una historia que me sucedió hace 40 años o la edad que haya tenido yo cuando era pequeña con una situación actual, pero no estoy permeándola. O sea, no hay una reconfiguración del evento.
Entonces, por eso es lo importante cuando nos vemos tan reactivos, ¿cómo podemos saber si mi niño herido está como muy herido y que está como tan a flor de piel en mi vida cotidiana? Porque además es muy complicado vivir con un adulto, con un niño herido, muy reactivo. Y para mí misma vivir desde mi reactividad, yo me recuerdo unos 100 escenas de mi historia pasada, en donde decía qué complejo era vivir conmigo, pues porque mi reactividad estaba muchas veces a flor de piel, y era como, no entiendo qué te está pasando, porque claro, mi reacción para nada era similar o era correspondiente a lo que estaba sucediendo. Entonces, para la gente que estaba a mi alrededor y para mí misma, era algo como, pues no, ni yo misma lo entendía, ¿no? Pero claro, yo pues echaba culpas para afuera, es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, es que tú me tornaste, pues porque esta es la manera mucho más fácil de defenderme, ¿no? Cuando empecé a hacer este movimiento y a decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me está pasando? Pero yo ni siquiera tenía claro pues que tenía que ir un poco hacia atrás y ahí venía la causa, ¿no? Que eso es lo que decía Sandra, de entonces yo lo que fui haciendo para protegerme es como crear una defensa, ¿no? En este caso mi defensa con esta historia que les cuento es yo no soy capaz, yo no puedo, necesito ayuda. Y ahí yo me hacía pequeñita, pequeñita, ¿no? Al grado que recuerdo trabajando en una escuela, la directora que era, bueno, la directora de ese entonces, llegó y me dijo, Ana, tienes que resolver esto, porque si tú estás en una visita y te pasa algo así, pues no puedo confiar en que tú vas a ser la tutora del grupo, ¿no? Entonces empezaron a aprender como focos de alarma en donde dije, sí, definitivamente tengo que resolverlo, porque esto para nada me hace una adulta responsable, ¿no? Entonces, es detenerlo, revisar con mucha claridad cuál es la dinámica que se está apareciendo y después ir a las formas diversas o a las herramientas diversas que tenemos para poder como sanar a esa niña herida, ¿no? Que normalmente se va a estar conectando, que eso es a veces lo complejo, con varias heridas que se pueden ir como entrecruzando. Porque a lo mejor pude haber yo cruzado la herida de rechazo, con la herida de vergüenza, con la herida de injusticia, que bueno, ya no les conté toda la historia, porque no les conté por qué fue que se generó esta herida tan fuerte en mi frente, y era porque le íbamos a ir a llevar a mi abuelita que vivía enfrente de nosotras, de mi casa, un postre que mi mamá había preparado, pero yo y mi hermana, con la que me llevo mucho, mucho, siempre estábamos compitiendo, ¿no? Y entonces era a ver quién llega primero con el postre, y en ese no querer perder, pues me caigo, y mi hermana se burla, y ella llega con el postre y a mí me deja toda lastimada, ¿no? Entonces, de hecho, cuando le platiqué hace muy poco, hace como unos años a mi hermana esta historia, claro, ella la vivió de otra manera súper diferente y a mí me sirve escuchar también su historia, pues porque me doy cuenta que ella me dice, para nada, no fue así. Entonces yo escucho cómo fue para ella y eso también fue otro elemento más con el que yo puedo reconstruir esa historia, ¿no? Y bueno, es esta mirada en donde voy poniendo como el evento en su justa dimensión y ponerlo en su justa dimensión ya con todos mis recursos de persona adulta que soy, pues me ayuda también como a poder tener compasión con mi niña de esa edad, ¿no? Porque sí se genera una especie de empatía, de decir, pues si a los 5 años tú no entendías nada, tú necesitabas ser mirada, tú necesitabas ganarle a tu hermana, no porque fueras mala o buena persona, sino simplemente que esa era la manera en que tú encontrabas un lugar en tu familia, ¿no? Entonces yo genero empatía con mi niña interior, pero ojo, esto es muy importante, que sea yo misma, la que genere esa empatía, ¿no? Porque si no, es esta reafirmación la que estamos buscando hacia afuera y por eso surgen estas frases de es que no me entienden, es que no me comprenden. Entonces, nosotras no logramos o nosotros hacer esta empatía, pero sí se la estoy pidiendo a alguien más, ¿sí? Entonces, aquí, para este proceso de cómo sanar la herida, pues muy importante el trabajo del autoconocimiento. Y este trabajo del autoconocimiento, que eso sí se ayuda mucho con el proceso terapéutico, nos lleva a conocer los eventos e ir más profundo
e irlos como desmenuzando, como desglosando, para ir entendiendo por qué ese evento pues nos marcó tanto, ¿no? Tuvo tal impacto, ¿sí? Entonces, bueno, un trabajo usando muchas herramientas terapéuticas, que ahora pues hay muchas, y que nos lleven a desbloquear corporalmente. Yo tuve que hacer un desbloqueo corporal, que nos lleven a reconocer el evento como desde todos los focos, que nos lleven como a trabajar con la herida, y aquí pasamos al otro punto, y el otro punto tiene que ver con dejar de hacer lo mismo que me sucedió cuando era niña, porque eso es lo que hacemos en nuestra vida adulta. Seguimos repitiendo como exactamente la misma fórmula, porque esa fue la que aprendimos y esa fue la que se quedó grabada. Entonces, aquí hay un reprogramación, digámoslo así, para decir, ok, ya entendí cómo es el suceso, así lo ponemos como en un diagramita casi casi, veo cómo lo estoy repitiendo en mi momento actual, y aquí, que esta es una estrategia terapéutica que a mí me gusta mucho, reconfiguramos el final, ¿no? Y entonces, cuando yo, por ejemplo, lo hablé con mi hermana, cuando ambas pudimos ver nuestra parte, cuando yo pude ver cuál era mi necesidad, me fui mucho a mi necesidad, pues mi necesidad de ser vista, mi necesidad de ser reconocida, mi necesidad de ganarle, porque además ella siempre ella sacaba 10, entonces pues yo aunque sacara 9.5 ella siempre me ganaba, entonces era como en qué sobresalgo yo, ¿no? ¿En qué puedo sobresalir yo? Ah, pues voy a ser más rápida. Entonces, ahí está una necesidad de ser vista, pero ojo, aquí este es el punto clave. Esta necesidad de ser vista de niñas, pues, o de niños, sí la atendemos con la mirada externa. Cuando somos adultos, que ahí se quedan los adultos egoicos narcisistas, sigo sosteniendo que esta mirada venga de fuera. Si yo no invierto esta acción y digo, a ver, ya no necesito ser mirada por todo mundo, sino la que necesita mirarse soy yo misma y atender mi necesidad, al principio no voy a saber ni cómo hacer esto. Eso es como lo que pasa, lo más común. ¿Cómo es esto de mirarme a mí misma? ¿Cómo es esto de reconocerme, no? Pero entonces empiezo a hacer acciones en donde yo empiezo a generar un autorreconocimiento, una automirada, y la automirada va más profunda, no solo en decirme, ah, qué bien lo hiciste, no solo eso, sino qué es lo que yo necesito en este momento. Una vez que lo identifico, entonces ahora atiendo esa necesidad. Cuando atiendo la necesidad real, auténtica, no la de la niña herida, sino la real, ¿no? Entonces ahí va a empezar a sentirse una especie de calma, ¿sí? Hoy me decía un chico, un joven en la mañana, ¿no? Ana, es increíble cómo aplicando esta fórmula, me dijo él así, es que el nivel de ansiedad que tenía ha bajado. Le dije, ¿cuánto ha bajado? Le pregunté, ¿no? No, es que estaba a tope, dice, yo creo que no podía haber sentido más ansiedad que la que estaba sintiendo. Hoy me siento, dice, bueno, nunca había tenido esta sensación de calma en mi cuerpo, al grado que puedo decirte, me decía él, ¿no? Que yo no sabía claramente lo que era vivir sin ansiedad, ¿no? Entonces, hay cambios a nivel fisiológico, hay cambios a nivel emocional, hay cambios a nivel social, porque me empiezo a relacionar con la gente desde un nuevo lugar, baja esta demanda y esta exigencia de la cual hablaba Sandra, de esta tiranía, de este quererme poner por encima con mis necesidades, y este es el pleito que se genera y el conflicto que se genera entre adultos, ¿no? Porque entre adultos, así como con los niños, estamos peleando por cuál es la necesidad más importante, la tuya o la mía, la tuya o la mía, ¿no? Pero no solamente peleamos por cuál es la necesidad más importante, sino además nos exigimos que tú atiendas mi necesidad y que yo atiendo la tuya, ¿no? Y desde ahí es donde nos quedamos atrapados. Entonces, cuando empezamos a hacer este tipo de acciones,
que van más enfocadas a sanar la herida y a crear nuevos surcos neuronales, que así se dice, a crear nuevas formas de relación conmigo misma primero, entonces voy a empezar a asumir mi adulto responsable, porque una de las claves o de los elementos principales del adulto responsable es hacerse cargo de sus necesidades, ¿no? El otro elemento del adulto, del vivir desde el adulto, tiene que ver con contactar con esas actitudes esenciales del niño, que tienen que ver con el gozo. El gozo es uno de los elementos esenciales de la infancia. Con nuestro ser auténtico, esto que los niños hacen, que a mí me encantan, que son tan espontáneos, que dicen lo que sienten y que no están pensando, lo haré bien, no lo haré bien, qué van a decir, qué no van a decir. O sea, regresar a este ser auténtico, este ser natural, este ser espontáneo, ¿no? Y esto que es tan sencillo de ver en un niño, que es reconocer sus dones. O sea, si un niño es motrizmente hábil, no le va a estar pidiendo permiso a nadie si puede ser motrizmente hábil. Y lo vamos a ver porque va a ser el niño pues, que primero va a caminar, que primero va a hacer ciertas acciones, ¿no? Si un niño es matemáticamente tiene don y es hábil, pues simplemente va a ejercer su don sin estarle preguntando a los demás si están de acuerdo. Entonces, es regresar a esta espontaneidad de mi niño, de mi niña, en donde puedo reconectar con estas habilidades, estas capacidades natas, y entonces voy a vivir la vida sin tanto esfuerzo. Entonces, desde ahí, ser adulto no va a tener esta carga de sobreesfuerzo, no va a tener esta carga de qué pesado es ser adulto, ¿no? Y voy a poder caminar con muchísimo más ligereza, y cuando sienta algo que me duele, ya no lo voy a tomar como una tragedia nacional, sino voy a decir, ok, bueno, sí, esto me está doliendo, pues voy al recuerdo, si hay algo ahí con lo que estoy conectando, y voy como a generar la nueva dinámica, ¿no? Entonces de ahí lo que voy haciendo es que me estoy haciendo mucho más honesto, ya no quiero mentirme, ya no quiero decir, no, no tengo nada, no me pasa nada, estoy bien, cuando en realidad eso no es real. Puedo agradecer lo que sí recibí, puedo agradecer lo que sí me dieron, o sea, puedo reconocer lo que eso es muy importante. Y desde ahí entonces voy a ir saliendo poco a poco, que esto no es de la noche a la mañana, de esta dualidad, ¿no? Entonces cuando salgo de esta dualidad, voy integrando, voy aceptando mucho más la realidad tal cual es, y al aceptar la realidad tal cual es, a lo que me va a llevar también es a poder tomar decisiones de manera como más asertiva, esa es la palabra, ¿no? Entonces, y cuando tomo una decisión asertiva, ese para mí es un elemento clave, lo que voy a sentir es paz. Ahora yo le he dado mucha fuerza a la paz, a sentir paz. No siento culpa, no siento sensación de deuda, hasta mi cuerpo se relaja, siento cierta alegría, y ya no me importa, fíjense, si esa decisión a los demás les parece bien o les parece mal. O sea, porque ya no tengo mi mirada hacia afuera, sino esta decisión a mí me está dando paz. Entonces, para mí es correcta, es adecuada, ¿no? Y claro que me lleva también a hacerme cargo de la decisión que tome con sus consecuencias, ¿no? Eso también es importante porque cada decisión pues va a tener acciones a las cuales voy a ir accediendo y voy a irlas creando, ¿no? Entonces, el ser y el tomar mi vida adulta me va a llevar a generar una autonomía mayor, pero no es una autonomía aislada, solitaria, como les decía en esta dualidad, ¿no? Sino es con una conexión de intercambio. Voy a estar lista para generar intercambios. O sea, yo tengo mi canasta, tengo elementos para dar, para compartir, ya no para competir. Y al mismo tiempo, en la medida que yo comparto,
me voy a ir conectando con personas, no a quien rescatarlas, no a quien entregarles toda mi canasta, sino también me voy conectando cada vez con más personas que también me van a dar. Entonces, desde este lugar me conecto más con la abundancia, que no solo es material, sino es de muchos tipos, pero con esta confianza de que yo doy y recibo en una energía cíclica, fluida, ¿no? Entonces, desde ahí, pues voy generando una relación conmigo misma de mayor confianza, también con los demás, porque estoy mandando un mensaje de, ya no estoy mandando un mensaje si te vas me muero, o sin ti no puedo, o no te preocupes que yo me hago cargo de tu vida, aquí estoy, ¿no? La superana. Sino estoy empezando a mandar un mensaje de, estaría rico compartir, estaría lindo, mira, esto tengo yo para aportar, puedo ver lo que tú también puedes aportar, ¿no? Si tenemos un conflicto o hay un problema, pues tú te puedes hacer cargo de tu parte y yo de la mía. Y entonces esto suena como más ligero. A mí me suena más ligero, no sé a ustedes, ¿no? Entonces de aquí, pues voy teniendo como menos amenaza, menos rechazo a ser una mujer adulta. Y creo que también me va a llevar y bueno, así lo estoy sintiendo hoy en mi vida, llevo un rato sintiéndolo como a una sensación de mayor plenitud, ¿no? De mayor completud. Y con la certeza también de cuando pues tengo o hay retos o hay conflictos en mi vida, no es que yo tenga ya la respuesta porque eso no sería real, pero tengo claridad de que hay rutas para poderlo resolver. Entonces, bueno, pues creo que esto es lo que nos gustaría compartirle. Ay, si me fueron las cabras, ya es bien tarde, pero pues hasta aquí dejaría yo la grabación y agradeciéndoles muchísimo su atención y dejar este tiempo para, pues, sus preguntas, ¿no? Si alguien tiene preguntas, pues nos gustaría mucho escucharlas.